todos, bienvenidos a ROSMED. Empezamos con un nuevo resumen del libro, en este caso del Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 1, que básicamente nos habla de la introducción a la fisiología, la célula y la fisiología general. El libro consta de prácticamente se divide en unidades y en esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad 1, específicamente el capítulo 1, ¿no? Entonces vamos a iniciar diciendo que la fisiología como tal es una de las ramas de la medicina que nos va a ofrecer una visión detallada y sistemática del funcionamiento del cuerpo humano y los mecanismos que permiten mantener la vida. La fisiología como ciencia busca desentrañar cómo los procesos físicos y químicos actúan a lo largo de las diferentes formas de vida, desde las más simples hasta las más complejas, a través de diversas ramas como la fisiología humana, animal, celular, entre otras. Se exploran los sistemas que permiten a los organismos interactuar con su entorno, adaptarse y sobrevivir. Entonces, existe una dinámica de la vida a nivel celular. En términos científicos, las células son las unidades básicas de la vida y cada órgano está compuesto por ejemplo, por una variedad de células especializadas que se unen para formar estructuras funcionales. Por ejemplo, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, son esenciales para el transporte de oxígeno. Con un número aproximado de 100 billones de células en el cuerpo humano, todas estas células tienen diferentes funciones. Comparten mecanismos bioquímicos fundamentales. Ahora, el metabolismo celular, que incluye la respiración celular para generar obviamente energía, es común a todas y permite que prácticamente se realicen sus funciones específicas. Una palabra clave que se nos menciona en el libro es la palabra homeostasis o el término homeostasis, que vendría a ser el equilibrio vital. Entonces, esto fue introducido por el fisiólogo Claude Bernard y refinado por Walter Cannon, que básicamente la homeostasis describe cómo el cuerpo humano mantiene un ambiente interno relativamente constante a pesar de las fluctuaciones externas. Este equilibrio es crucial para la supervivencia, ya que las células requieren condiciones estables para funcionar correctamente. El cuerpo lo consigue mediante complejos de sistemas de control que incluyen el sistema nervioso y el hormonal. Por ejemplo, los pulmones aportan oxígeno, los riñones regulan las concentraciones de iones y eliminan desechos, mientras que el sistema digestivo aporta nutrientes. Y hablando de básicamente este sistema digestivo, vamos a hablar de del transporte de estos nutrientes, ¿no? Y juntamente con la circulación. En el texto nos abordan básicamente lo que es el líquido extracelular, ¿no? Que compone el 60% del cuerpo humano, adulto específicamente. Circula constantemente a través de la sangre, llevando nutrientes esenciales como glucosa, ácidos grasos y oxígeno a las células, al mismo tiempo que recoge productos de desecho como dióxido de carbono y los transporta a los pulmones y riñones para su eliminación. Ahora, en cuanto a la enfermedad, que de hecho se nos menciona, esta se va a describir como una alteración de esta homeostasis. Los mecanismos del cuerpo intentan compensar estas alteraciones, pero estas respuestas compensatorias pueden a veces exacerbar los problemas, como en el caso de la hipertensión arterial causada por problemas renales. Aquí entra el juego de la fisiopatología, que estudia cómo se modifican los procesos normales durante las enfermedades. Bien, hemos hablado acerca de que existen mecanismos de control en el organismo para regular o para mantener esta homeostasis. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de ellos. Primero, regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el líquido extracelular. Uno de ellos vendría a ser las concentraciones de oxígeno y también las concentraciones de dióxido de carbono. ¿Cómo se da esto? Bien, en las concentraciones de oxígeno, la hemoglobina en los eritrocitos juega un papel crucial en la regulación de la concentración de oxígeno en el líquido extracelular. La hemoglobina se une al oxígeno, obviamente, en los pulmones y al pasar por los capilares tisulares va a liberar oxígeno en los tejidos cuando las concentraciones de oxígeno en el líquido tisular es baja. Si la concentración es adecuada, la hemoglobina retiene el oxígeno. Aquí entra el proceso de la función amortiguadora del oxígeno.
que básicamente es un mecanismo que asegura que los tejidos reciban suficiente oxígeno sin permitir que haya un exceso o una deficiencia significativa en el líquido extracelular. Esto dentro de las concentraciones de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa con las concentraciones de dióxido de carbono? Bueno, sucede básicamente lo mismo. El dióxido de carbono, producto final de las reacciones oxidativas celulares, es regulado principalmente por la respiración. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la sangre estimula el centro respiratorio, provocando respiraciones más rápidas y profundas que eliminan el exceso de dióxido de carbono. Ahora, la eliminación del dióxido de carbono a través de la respiración reduce las concentraciones en la sangre y los líquidos tisulares restauran así el equilibrio. Este es uno de los ejemplos de los mecanismos de control. Otro de los mecanismos de control es la regulación de la presión arterial. Esto está compuesto básicamente por el sistema de los barorreceptores. Los barorreceptores se encuentran en las bifurcaciones de las arterias carótidas en el cuello y en el callado aórtico en el tórax. Cuando la presión arterial aumenta, los barorreceptores se estiran y envían impulsos nerviosos al bulbo raquídeo cerebral. Este centro inhibe el centro vasomotor, reduciendo la actividad del sistema nervioso simpático. Como resultado, disminuye la actividad del corazón y se dilatan los vasos sanguíneos, reduciendo así la presión arterial. Ahora, aquí vamos a hablar de algo muy importante que se llama retroalimentación negativa. Si la presión arterial disminuye, los barorreceptores envían menos impulsos, aumentando la actividad del centro vasomotor, causando vasoconstricción y aumento de la actividad cardíaca para elevar la presión arterial a niveles normales. Otro de los ejemplos que tenemos de los mecanismos de control van a ser los valores normales y características físicas de los componentes del líquido extracelular. Los componentes del líquido extracelular tienen valores normales muy estrechos. Cualquier tipo de desviación significativa puede indicar enfermedades o problemas graves, Y no solamente tiene que ver con los iones, sino, por ejemplo, la temperatura. Un aumento de 7 grados puede llevar a la destrucción celular. Es decir, si lo normal es que sea de 35.5 a 36.5 grados, si se aumenta un 7 grados, pues obviamente va a haber destrucción celular. Pasa lo mismo con el pH. Los valores normales son alrededor de 7.4. Desviaciones de 0.5 unidades pueden ser mortales. Lo mismo pasa en este caso con los iones. Concentraciones de potasio. Los niveles por debajo de 1/3 de lo normal pueden provocar parálisis, mientras que niveles elevados pueden afectar el músculo cardíaco. Lo mismo sucede con las concentraciones de calcio. Una reducción a la mitad de lo normal puede causar contracciones tetánicas en los músculos. Lo mismo con las concentraciones de glucosa. Los niveles por debajo de la mitad de lo normal pueden llevar a irritabilidad mental y las convulsiones. Ahora vamos a hablar de las características de estos sistemas de control que hemos dado, Algunos de los ejemplos, obviamente. Entonces, vamos a hablar de algo que ya lo hemos mencionado. Primero, ¿qué es una retroalimentación negativa? La mayoría de los sistemas de control del organismo funcionan mediante retroalimentación negativa. Este tipo de retroalimentación actúa para corregir desviaciones de valor medio y restaurar la homeostasis. Un ejemplo de ellos, que de hecho no lo habíamos mencionado, es también en la regulación de las concentraciones de dióxido de carbono y la presión arterial, aquí sí lo mencionamos, en donde se utiliza retroalimentación negativa para mantener sus valores dentro de los rangos normales. Ahora, existe otra característica que es la ganancia de un sistema de control. La ganancia se refiere a la eficacia de un sistema de control para mantener las condiciones constantes. Se calcula como la corrección dividida por el error. Un ejemplo de estos son los barorreceptores. Si un sistema de control reduce la presión arterial en 50 miligramos de mercurio, cuando el error es de 25 miligramos de mercurio, la ganancia es de -2, indicando que el sistema es eficaz en controlar las variaciones. En tercer lugar, existe otro tipo de retroalimentación, y en este caso, retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva amplifica los cambios en lugar de corregirlos. Puede llevar a inestabilidad y en algunos casos a la muerte. Los ejemplos de estos van a ser 3. La coagulación sanguínea, La formación de coágulos se acelera mediante esta retroalimentación positiva hasta que se detiene la hemorragia. Segundo lugar, el parto. Las contracciones uterinas aumentan mediante retroalimentaciones positivas hasta el nacimiento del niño. En tercer lugar,
la generación de las señales nerviosas. Un potencial de acción se propaga por retroalimentación positiva cuando se estimula una fibra nerviosa. Ahora, hablemos de los tipos más complejos de sistemas de control que existen, y uno de estos es el control adaptativo. El control adaptativo básicamente se refiere a sistemas donde el organismo ajusta su comportamiento en función de la experiencia pasada. Un ejemplo de esto es el movimiento rápido, como un reflejo, donde el cerebro no tiene tiempo suficiente para enviar señales desde y hacia los músculos en cada movimiento. Ahora, el cerebro envía señales a los músculos para realizar un movimiento y luego recibe información sensorial de la periferia para verificar si el movimiento se está realizando correctamente. Si no es así, el cerebro ajusta las señales en futuros movimientos. Este proceso de corrección continua se conoce como el control adaptativo, que es una forma de retroalimentación negativa retardada. Ahora también es importante mencionar lo que es un automatismo del organismo, ¿no? Bueno, existe lo que es una organización global del organismo, y que de hecho lo hemos visto en otras materias. El organismo pues está compuesto por aproximadamente 100 billones de células, organizadas en diversas estructuras funcionales, incluyendo órganos. Ahora, cada estructura funcional contribuye al mantenimiento de estas condiciones homeostáticas del líquido extracelular, conocido como el medio interno. Mientras se mantengan las condiciones normales en el medio interno, las células funcionarán adecuadamente. Y de esta manera, cuando uno o más sistemas funcionales fallan, todas las células del organismo pueden verse afectadas, lo que puede llevar a la muerte. Ahora, de esta manera hemos terminado el capítulo 1 de la bibliografía de Guyton y Hall. Si te gustó, dale like y suscríbete para el capítulo 2.